¿Cómo pensamos, cómo suponemos, cómo imaginamos un feliz miércoles con todo lo que está pasando? Porque el optimismo no se puede dejar de lado, el agradecer al destino, a la vida, a un Dios superior, de que te prende nuevamente esa chispa de vida diaria, no tiene precio. Y ningún miserable va a quitarnos ese optimismo ni esas ganas de vivir. Ningún miserable. Para ti, ¿qué significa la amistad, el ser amigos? Tenemos ahora una canción que nos ayuda mucho para iniciar el programa y que por supuesto lo buscamos y lo compartimos con la gente. Para ti, ¿qué es ser amigo? Ser amigo es ser confidente, ser cómplice, ser hermano, ser sangre. Es muchas cosas, Coco. La amistad no tiene precio. La amistad y la lealtad son dos cosas que debemos buscar siempre todos los seres humanos y darlas y esperar recibirlas. Es algo que realmente en la vida nunca tendrá precio. El jefe de gobierno, como lo llamas tú, Martín Vizcarra, ¿qué ha sembrado en todo este tiempo? ¿Amigos? Porque se supone que con el poder ha tenido pues una cantidad tremenda de relaciones y gente conocida y gente allegada y que ha sido beneficiada también. No, lo que él ha sembrado todo este tiempo ha sido desconfianza, desazón, falta de optimismo, falta de creatividad, falta de inteligencia, dudas. Eso es lo que ha sembrado. No, pero Él ha sembrado, disculpa, Carlos, me refiero a lo que ha sembrado él en la gente allegada, la gente cercana, gente que ha entrado más que nada por un tema de negocios, han hecho una serie de trampas, de robos, sembrado, sembrado que al final de en cuentas ellos ha ellos han sembrado, estado allegados. en ellos ha sembrado complicidad, Coco. En ellos ha sembrado eh, una protección de clan, una protección de cosa oscura. Vemos a todas esas personas, sus declaraciones primarias cuando los detienen son de un tipo y después van cambiando esas declaraciones. Hemos visto lo que ha pasado con Swing, hemos visto las acusaciones que le han hecho desde un conserje que cobraba cheques para darle la plata a los gerentes y el conserje mismo declara que después no sabía qué hacían esos gerentes con esa plata. Hemos visto declaraciones de sus secretarias, de sus asistentes, de sus asesores, muy malas declaraciones. Ahora vemos una declaración de un exministro de su propio entorno, porque ha sido exministro de Pedro Pablo Kuczynski, que hace una acusación similar de sobornos. Y yo quiero recordarles a todas esas personas en el Perú, Coco, que dicen que al presidente no se le puede vacar por este tipo de actos. Bueno, nos siguen mintiendo, Coco. Tú agarra la Constitución, por favor, agarren la Constitución todos los peruanos para que ningún miserable nos siga mintiendo. Es bien clara el tema de la Constitución. El artículo 113 de la Constitución es clarísimo, Coco. Tengo acá una Constitución. A ver, el artículo 113 dice, Coco, la presidencia de la República vaca por, uno, muerte del presidente, que no es el caso. Dos, su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Si lo que hemos visto a lo largo de toda esta administración no ha sido una permanente incapacidad moral para gobernarnos, entonces yo debo ser de otro planeta, porque para mí justo es eso lo que se denomina incapacidad moral. Y este jefe de gobierno, por la incapacidad permanente en el tema moral, debe ser vacado por el Congreso. Si no lo quiere vacar el Congreso es por otros intereses, pero los peruanos tenemos que tener en cuenta a esos señores que están en el Congreso, a esos partidos políticos que están en el Congreso, que en este momento, sabiendo que el señor ha cometido muchos actos de incapacidad moral, no lo vaca. Ahí hay algún interés, ahí hay algún negocio político, como escuchaba ayer
en algunos programas de televisión, y todavía lo dicen. ¿Qué negocio político habrá detrás de esto que no lo han vacado ya? Es vergonzoso lo que está pasando en el Perú, Coco. Ahora, estamos hablando de una situación no solamente de incapacidad moral, sino de inmoralidad constante. Claro, pero como salen en la televisión los defensores de este señor y los que creen que saben de la Constitución, yo lo leo textual, Coco, artículo 113. La presidencia de la República vaca por 2 puntos. Punto 2, su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Punto, señores, ahí está bien claro. No se vayan a que si este acto que ha cometido no se puede juzgar y se tiene que juzgar cuando termine de ser presidente. No, ahí dice bien claro, vaca por incapacidad moral y el Congreso tiene que vacarlo. Si no lo vaca el Congreso es por otro arreglo. Pero acá la Constitución es muy clara. El grupo de Verónica Mendoza constantemente ha sido, digamos, si no asesores, han estado muy cercanos al poder desde la época de Toledo y han estado pegados ahí. Sin embargo, en temas de lo que es corrupción nunca han levantado la voz. Hoy están con la bandera de la vacancia. ¿Esto es real? ¿Esto es consciente o simplemente una especie de lavarse las manos para presentarse mejor en estas elecciones? Exactamente. Es lavarse las manos para presentarse mejor en estas elecciones. Estamos viendo que quienes apoyaban a esta señorita o señora se están desintegrando porque saben perfectamente que detrás de ella hay todo ese tema que no quedó claro de las agendas, que hasta el día de hoy está en el Poder Judicial y que para variar el Poder Judicial no sanciona, no determina, no informa y se llama Poder Judicial. Entonces, hay que ver claramente qué es lo que está pasando en el Perú, cuáles son los intereses que se mueven y te vas a dar cuenta perfectamente por qué ciertas acciones de ciertos políticos o de ciertos grupos políticos. ¿Por El qué tema no es se muy investiga? claro, pero muy claro. ¿Por qué no se investiga o se confirma el tema de la residencia de Verónica Mendoza cuando estuvo Ollanta Humala y Nadine Heredia en el extranjero representando el Perú? Porque muchos tendrían que dar explicaciones, porque cuando el señor Ollanta Humala fue agregado militar en Francia, el Perú pagaba ese departamento para el agregado militar. El señor agregado militar tenía en su casa viviendo a más de una persona que no era de su familia, entre ellas la señora Verónica Mendoza, entre ellos el señor Barrientos Deza, el mismo señor que trajo de Venezuela todo el sistema de voto electrónico que se instaló en Perú. Y ya el resto ya lo conocemos. Si hay tantos partidos que supuestamente deberían defender los intereses del país y ahora van en pos del poder, van a postular, me pregunto yo, ¿por qué hoy no tenemos como noticia extraordinaria el tema del satélite que no funciona y costó más de 200 millones de dólares? ¿Por qué no tenemos como información el tema de los aviones que se compraron que nunca funcionaron? ¿Por qué no tenemos en mente en este momento el tema de los 3.600 millones de dólares en barras de oro para recoger, para pedir, para reclamar, cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando estamos pidiendo prestados al extranjero? ¿Por qué esas cosas pasan tan tibiamente y no son bandera de lucha en estos momentos por los partidos que buscan el poder? Porque los partidos que buscan el poder, sobre todo los que ya han sido gobierno, conforme van subiendo uno tras otro, si analizamos, el presidente que sube tapa al otro presidente, tapa sus miserias, tapa sus robos, y desgraciadamente Coco se pone en la misma fila que el anterior presidente y extiende su mano para recibir los sobornos de las mismas empresas que sobornaron al anterior presidente. Miremos clarísimo cómo ha sido el panorama en Perú. Los señores de Odebrecht tienen en la canasta suya a casi todos los presidentes peruanos. Y así ha sucedido con todo. Acuérdate que vamos a tirarnos bien atrás para que vean claro el caso. ¿Y por qué no debemos elegir a nadie que ha estado relacionado como vicepresidente o como viceministro o como presidente anterior en otro gobierno o como
todos los cargos, decisiones que se toman en cargos políticos públicos han tenido acceso a presupuestos. Todas esas personas que han tenido acceso a presupuestos, que han sido viceministros o ministros, que ahora quieren reciclarse a través de otros partidos políticos, no deben ser elegidos, porque esos partidos políticos ya gobernaron. Acordémonos de una cosa, nadie fue metido preso vamos a la época del gobierno de Belaúnde, nadie fue metido preso por la compra de los dos barcos, Pachitea y Pichis Palcasu. Nadie fue metido preso por esos barcos, Coco. Y se gastaron en esa época, que era ya una fortuna, más de 80 millones de dólares. Pregúntense dónde están esos barcos. Pregúntense dónde fueron esos 80 millones de dólares y quién recibió la comisión por comprar dos barcos chatarra para el Perú. Ese tipo de cosas nunca se sanciona. ¿Por qué? Porque cuando tú eliges el siguiente gobierno, crees que va a cambiar las cosas y no cambia nada. Se hace amiguito del anterior presidente y van transmitiéndose uno a otro a quién tienen que pasarle la mano para cobrar. Por eso es que en los últimos 40 años de democracia nosotros no tenemos ninguna persona realmente sancionada de esos que han cometido los errores graves. Al único gobierno que se le sancionó, llamémoslo así, ha sido al gobierno del señor Alberto Fujimori. Pero de los demás, ni Alan García fue sancionado, ni Toledo ha sido sancionado, ni el señor Ollantumal ha sido sancionado, ni el señor Pedro Pablo Kuczynski ha sido sancionado. ¿Por qué? Porque elegimos uno tras otro, o nos hacen creer que elegimos uno tras otro a los mejores elementos del Perú para gobernar. Gobernar el Perú es un honor. Dar la cara, el pecho por nuestro país es un honor, es un privilegio. Esta gente que ha subido a ser presidente no lo ha entendido y simplemente han subido para robarnos, Coco. Ahí están las pruebas. Ahora, Carlos, Chile ayer dio vergüenza mundial con el tema de las quemas, bueno, antes de ayer, la quema de iglesias, ¿no? Y catedrales, de una manera por demás abusiva, con una maldad realmente increíble. Bolivia reelige al grupo de Evo Morales, a pesar que este ha construido un aeropuerto internacional en una zona equivalente al Brain, de donde se saca la droga. O sea, esto de alguna forma está avanzando y avanza. ¿Por qué? Porque esta gente que está en la izquierda, digamos, delincuente, porque hay izquierda buena, ¿correcto? En esta izquierda delincuente, aliada con el narcotráfico, está avanzando y está mejor organizada. Lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Bolivia, ¿acaso no podría estar pasando en Perú desde el punto de vista organizativo, en el interior del país, donde sí están trabajando? Sí, está pasando hace rato en el Perú. Tan está pasando hace rato en el Perú, Coco. Acá no quemarán iglesias, pero acá en los últimos 40 años se han robado 250.000 millones de dólares, que te garantizo representan varias iglesias construidas, varios hospitales no construidos, varios sistemas de educación no implementados en favor de nuestra juventud, varias mejoras en el sistema de investigación tecnológica, diversidad productiva, etcétera. 250.000 millones de dólares. Los últimos 5 presidentes. No lo dice Carlos Morales, lo dice la gente de los órganos de control. Aparte de eso, se han venido robando, como tú has mencionado ya, y como yo he informado en las investigaciones que hemos hecho sobre el tema del oro, hemos detectado una sola operación de 3.600 millones de dólares que está en Corte Federal de Estados Unidos. Y aquí este gobierno quiso negar. El ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno, el señor Popolicio, quiso negar que eso era real. Se movieron para que medios de comunicación dijeran que era fake news, noticia falsa. Carlos Morales quiere hacer su campaña en base a la imagen del señor jefe de gobierno. Mentira. El ex fiscal de la Nación, el señor Chávarri, llamó a su par en Estados Unidos y le confirmó que toda esa investigación era real. Nosotros no estábamos añadiéndole ni un punto ni una coma.
teníamos todos los documentos originales de las acusaciones, del juicio, de las investigaciones, de los seguimientos de la gente del Homeland Security, del FBI, y eso se puso a disposición de la prensa de Perú, Coco, y muchas personas nos dijeron: Carlos, discúlpanos, pero no te podemos investigar si vas a tocar ese tema, no te podemos dar una entrevista si vas a tocar ese tema, no podemos colaborar contigo con esa investigación. Claro, y eso quedó ahí y lamentablemente la gente necesita plata. Ahora, el asunto acá también hay ¿Eso sobre quedó el ahí? acuerdo ¿Quedó de ahí? Escazú. El acuerdo de Escazú lo han querido meter a toda costa y no ha pasado. Por lo menos en la comisión ya aprobaron que esto no va. O sea, rechazan el acuerdo de Escazú que el presidente a toda costa y el congresista Belaúnde está auspiciando para que se apruebe. ¿Puedes explicarle a la gente que está en la sintonía, porque la verdad no hay mucha comunicación ni información al respecto, de qué se trata? El acuerdo de Escazú, Coco, es un tratado que han pretendido que firmemos, que prácticamente ya habían mandado a una ministra que no correspondía a su sector para que suscribiera el acuerdo y tenía que ser ratificado por el Congreso de nuestro país. El acuerdo de Escazú tiene que ver con un sistema medioambiental que se quiere proteger dentro de la selva peruana y que si se suscribiera este acuerdo, este sistema va a ser protegido. Prácticamente estaríamos en manos de gente extraña porque no podríamos tomar decisiones sobre el 53% de nuestra Amazonía. O sea, mucha gente lo presenta como que es algo beneficioso para el medio ambiente, es algo que ya no se podría depredar la Amazonía, lo presentan así. Pero también veámoslo desde el otro lado. El Perú es soberano. El Perú en su territorio lo que tiene que hacer es desarrollarlo por completo, de frontera a frontera. Este abandono que han generado los gobiernos ha justificado que salgan voces a levantarse y de esas voces han salido acuerdos para justificar temas como el Tratado de Escazú. Pero qué cosas curiosas también han ido paralelas a este acuerdo de Escazú, que hay intereses mundiales de ciertos grupos. El grupo Soros, por ejemplo, declaró hace más de un año que ellos estaban interesados en ingresar en la zona de África y estaban interesados en ingresar en la Amazonía. Si tú recuerdas, yo recuerdo y todos recordamos, la Amazonía es principalmente brasilera y principalmente peruana. Los demás países, muy pocos, tienen cierta participación en la Amazonía, pero el gran lote de control de la Amazonía prácticamente es brasilero y peruano. ¿Por qué vamos a nosotros perder? Por malos gobiernos que hemos tenido, que no han hecho su trabajo de desarrollar nuestra Amazonía. ¿Por qué vamos a perder nosotros el control sobre el 53% de nuestro territorio, de una zona tan rica, de una zona tan espectacular como es la Amazonía? Lo que se tiene que hacer es que esto sirva de advertencia a los pésimos gobiernos que hemos tenido para que el siguiente gobierno desarrolle a plenitud todo lo que es la Amazonía de nuestro país. No estoy hablando de destrucción de nuestro país en la parte amazónica, no. La Amazonía se puede desarrollar en forma creativa e inteligente. Y ese hueco de más de 60.000 hectáreas que nos han hecho dentro de la Amazonía, que lo ha generado la minería ilegal, hablando con la gente de la minería ilegal por las buenas, espero, se puede arreglar también el tema. Nosotros tenemos una propuesta de un grupo que quiere tomar esas 60.000 hectáreas que están dañadas dentro de la Amazonía y en 30 años ellos hacen todo un trabajo de sembrado, todo un trabajo de recuperación de cuencas y entregan después de 30 años sin costo para el Perú toda la Amazonía nuevamente con sus mismos tipos de árboles sembrados en los mismos lugares que fueron afectados. O sea, soluciones hay, soluciones creativas hay. No han querido tomarlas porque no les ha interesado. Todos los que han subido a gobernar
han visto un corto tiempo de 5 años y lo que se han dedicado es a robar. Ese es el Ahora, punto. la selva no viene a significar, para la gente que esté en la sintonía, estamos llegando también a nivel nacional gracias a Fuego TV, no viene a significar una especie de reserva de medicina natural para el mundo y que los grandes laboratorios no les conviene que exista. También las raíces naturales, el trabajo que han hecho nuestras culturas en la zona, nuestras etnias en la zona, nuestra gente de esos pueblitos, esa medicina es ancestral, Coco. De dónde ha salido la maca, de dónde ha salido la uña de gato, la cola de caballo, de dónde ha salido todas esas riquezas, esa maravilla que tenemos nosotros los peruanos, que es una bendición más. Muchas han salido de la zona de selva, que tiene para todo tipo de mejoras en el sistema del cuerpo humano y para todo tipo de mejoras en el medio ambiente del mundo. Otros países ya vieron esa potencia que tiene Perú y otros países han venido en el pasado a tratar de llevarse parte de esas raíces, a ver si las pueden replicar en sus laboratorios. No es ningún secreto. La magia, el encanto, el potencial que tiene Perú también en eso es impresionante, Coco. Ahora, Nikita Khrushchev hace más de 60 años dijo claramente en un mensaje, ¿no? Creo, si no me equivoco, en las Naciones Unidas, dijo claramente que la mejor manera de hacer crecer el comunismo es taparlo o maquillarlo como socialismo, para que de alguna forma lleguemos en un momento, o sea, se llegue en un momento determinado que la gente no tenga plata, o sea, llevar a la gente a la quiebra, de tal forma que la gente agarre después y se contente con lo que le des. O sea, llámese pan, llámese comida y nada más a la mano, y tengas a la población controlada. Estamos cerca, estamos lejos de esta situación con el tema de la pandemia, con la quebrada. Mira, sacan la información y la verdad, ayer hice guiado, pero tremendo, ¿no? Sacan, por ejemplo, a China que hoy está ganando 4 veces más. 4 veces más es más rico China en estos momentos, los creadores de esta pandemia, y son comunistas y están llevando a la gente a la pobreza. ¿Acaso no estamos en camino de lo que ofreció o dijo Nikita Khrushchev? ¿Khrushchev? Khrushchev, como tú dices, Entonces, así se dice, Nikita Khrushchev. Sí, hay grupos que están intentando llevarnos por esos caminos. A esos grupos les voy a decir, no lo van a lograr. En el Perú no lo van a lograr. En el Perú es como decirle a la gente, tú quieres que tu casa sea un bien que pertenezca a todos, tú quieres que tus trabajos, tus ahorros, tu esfuerzo sea un bien que pertenezca a todos. Poco nadie acepta en su sano juicio algo así. Ese planteamiento que hace hoy día esta gente que es totalmente retrógrado, totalmente kafkiano, ese planteamiento es como decirle a un grupo de universitarios, señores, a partir de la fecha, ustedes 30 van a tener un esfuerzo en clases, ese esfuerzo se va a premiar, vamos a promediar todas las notas, desde la más grande hasta la más pequeña, entonces vamos a sacar una nota común para todos. Yo he hecho el ejemplo, ¿no? Por si acaso. Ningún muchacho universitario lo acepta. claro, Nadie lo va a imposible. aceptar. Y ese tema del comunismo y del socialismo queda reflejado en una historia que me contaron hace mucho tiempo. A un señor que se llamaba comunista, pero que actuaba, dicen, como socialista, le preguntan, si tú tuvieras 10 casas, ¿le darías la mitad al pueblo? Por supuesto que sí. Si tú tuvieras 10 carros, ¿le darías la mitad al pueblo? Por supuesto que sí. Si tú tuvieses 10 ternos, ¿le darías la mitad al pueblo? Por supuesto que sí. Y si tú tuvieses 10 gallinas, ¿le darías la mitad al pueblo? Ah, no. ¿Y por qué no? Porque las 10 gallinas sí las tengo. Esa es la situación. Claro. Yo escuché una en la que a los estudiantes de una universidad, por ejemplo, si sacan buenas notas y si se han sacado la mure,
diles a ellos que compartan su nota. Así es, Va a ser así es. injusto, claro. Y yo lo he hecho, es lo que tú estás diciendo, que te acabo de reseñar, yo lo he hecho con un grupo de universitarios. Y te dicen todos que no, porque la gente tiene lógica. La gente no es un robot que tú alimentas con un programa todos los días y lo mandas a la calle a trabajar. Menos, Coco, en un país que tiene más del 80% de informalidad, donde con tu recurso, con tu creatividad, tú te ganas el pan del día, tú te ganas el pan de la mesa de tu casa, tú te ganas la plata para tu cerveza y el Estado no contribuye, el gobierno no contribuye nada en eso. Claro, porque el comunismo representa, o en todo caso, promociona mucho el tema de la vagancia. O sea, que no trabaje, ¿para qué vas a trabajar? Yo te voy a dar de comer, te doy tu cheque a fin de mes y punto. Y la gente no tiene, pues, incentivos, ¿no? Tú me has escuchado ya decir, Coco, comunismo, socialismo y capitalismo y súmenle si quieren neoliberalismo, chintoísmo, leninismo, macartismo y todos los ismos. No sirven. Son ideologías obsoletas, son ideologías muertas en el tiempo. Ya no existen ni siquiera donde fueron pensadas originalmente. Todos esos países que antes fueron comunistas, hoy día utilizan, simple y llanamente, utilizan economía de mercado. Economía de mercado quiere decir el Estado lleva la voz cantante en todo el desarrollo del país, tanto para público como para privados. Miren Luxemburgo, miren Vietnam, miren China, miren Filipinas, miren Singapur, miren Tailandia, miren Malasia, etcétera. Tenemos que cambiar hasta en eso la constitución, Coco, porque comunismo, socialismo y capitalismo, por hablar de las tres más conocidas, son ideologías muertas en el tiempo y originalmente ya no existen en los lugares que fueron creadas. Métanselo Carlos en la Enrique cabeza Morales, para que no sigan hablando de que yo soy marxista-leninista. El otro día un señor me dijo, yo soy marxista-leninista y desde el punto de vista de nosotros, a ver un ratito, Karl Marx fue el creador de todo lo que es la plusvalía. ¿Podemos conversar del tema? Ahí se terminó la conversación, Go. Hay muchos que se pintan de, pero no saben nada sobre el tema del cual están hablando. Carlos Enrique Morales Andrade, salvemos al Perú. La pregunta, ¿China fue o no fue inteligente con este tema de la pandemia? El haber crecido más de 4 veces su riqueza, el ser hoy el único país que está vendiendo y produciendo, el que no tenga el coronavirus para nada, siendo los creadores y todo, ¿fue inteligente al crear toda esta pandemia y poner al Perú, como quien dice, medio quebrado o quebrado para manejar toda la situación? El pueblo chino es un pueblo bondadoso, es un pueblo bueno. El sistema de gobierno chino es tan cruel, es tan malvado, es tan sucio como todos los sistemas de todos los países. Yo no creo que hayan sido inteligentes, Coco. Yo creo que han sido muy astutos en hacer su negocio, han sido muy malvados en someter al mundo a esta situación de salud a la que hemos sido sometidos y han sido muy directos en ir hacia los mercados que han querido dominar. Si tú recuerdas, en noviembre, antes de la pandemia, nosotros publicamos un análisis que hizo The Economist, la revista más prestigiosa o más prestigiada en el tema económico. The Economist evaluó 63 países y los evaluó desde el punto de vista Producto Bruto Interno, cambio dólar, reservas, riqueza, etcétera. Poco, el Perú estaba en el puesto cuarto. Estaba Botswana, estaba Luxemburgo, estaba Vietnam, seguía Perú, seguía Rusia, seguía China, seguía Emiratos Árabes. Perú estaba en cuarto lugar en solidez económica. En noviembre, ahora, este noviembre que ha pasado, 2019, y qué curioso, cuando el Perú estaba emergiendo hacia una posición económica importante gracias al trabajo que habíamos hecho, quiero decir, todos los peruanos, ¿ok? Apareció el tema de la pandemia. Y apareció en nuestro país con el tema de la pandemia el Banco de China, aprobado por la superintendencia. Y apareció un grupo de China comprando la luz de Perú.
y tenemos ya a los grupos chinos dentro de nuestras 200 millas y fuera de nuestras 200 millas también, Con fábricas. quitándonos el primer puesto en producción de pota a nivel mundial. Y Con nuestra tenemos a los pota. señores de China metidos en la minería, La eh, telefonía. telefonía, minería, pesca, agricultura, banca, y nosotros estábamos emergiendo hacia un lugar muy importante en la economía mundial y en menos de 6 meses nuestra economía fue puesta en peligro, impactada, endeudada. Fue un esquema, fue una estrategia. Con esta orden subió el señor Pedro Pablo Kuczynski a gobernar el Perú. Créeme, Coco, que lo vamos a saber. El programa que nosotros tenemos limpia por completo la deuda externa de nuestro país, por completo. La deuda externa, la deuda interna pública y la deuda interna privada, Coco. La preparación que hemos tenido para hacer eso es de más de 16 años. El programa completo es para el cambio de todo el Perú, todo, cambio completo desde cero, en salud, en educación, en seguridad, en la parte agrícola, en la parte minera, completo. Esperamos realmente que este programa lo podamos desarrollar, porque la lucha que hemos tenido para poder llegar a ser gobierno ha sido realmente increíble los niveles a los que han llegado. Ahora, Carlos, aprovechando un poco el tiempo y disculpe el abuso, tu opinión con relación a este tema del presidente de la República, porque has tenido mucha participación en las redes. Yo creo que el señor Vizcarra debe dar un paso al costado y creo que sus defensores no pueden seguir alcahueteando el tema con que esto que se está cometiendo no es un tema que se deba ver ahora, sino se tiene que ver cuando termine él su función. Vuelvo a repetirlo. Artículo 113 de la Constitución del Perú. La presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Punto. No hay más, no hay puntos suspensivos, no hay sería o podría o estaría, no hay condicional. La presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral. En esta denuncia nueva que le han hecho al jefe de gobierno, no lo está denunciando un cantante, no lo está denunciando un asesor, no lo está denunciando un asistente, ni una secretaria, ni un conserje, nadie. Lo está denunciando un exministro de su propio entorno que ha sido exministro del señor Pedro Pablo Kuczynski. Señores, es claro el tema, hay pruebas sobre el tema, la Fiscalía va a seguir dándole largonas al tema. Acá el tema es político. El Congreso de la República acaba de presentar 3 partidos que han alcanzado las firmas, una nueva vacancia presidencial y la Constitución los ampara. ¿El Congreso de la República va a cumplir con su función o otra vez nos van a contar que por el tema de que no queremos la ingobernabilidad? ¿Cuál ingobernabilidad, señores? A ver, cuéntenme. ¿Más ingobernabilidad de la que hoy hay en el Perú? O sea, peor no podemos estar. Por favor, basta ya, como decían nuestros abuelos, basta de tanta alcahuetería. Los peruanos nos hemos cansados de los políticos actuales. No queremos más a los políticos actuales. Y tenemos que ver bien quiénes protegen todo lo que es incapacidad moral, quiénes perpetúan la impunidad en el Perú. Porque gracias a esas personas en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, muchos ladrones están hoy día en la calle y no son sancionados como corresponde. Y muchos de esos 250.000 millones de dólares que nos han robado en los últimos 40 años, muchos de esos más de 73.000 millones que han sido sacados de nuestro país en oro, no son recuperados. Y la gente necesita fondos para poder desarrollar el Perú. Tenemos que desarrollarnos en salud, tenemos que desarrollarnos en educación,
tenemos que desarrollarnos en todo lo que es seguridad, diversificación productiva, etcétera. Y varios etcéteras, ya que los gobiernos anteriores no han hecho nada. Si estuviera, Pongamos los puntos sobre las IES y los peruanos tenemos que recuperar el Perú nuevamente. si estuvieras en estos momentos ocupando el cargo máximo en el país, presidente de la República, ¿cuál hubiese sido tu participación o qué hubieses hecho tú con los alcaldes que han laborado muy bien, pero están abandonados? No pueden cobrar arbitrios, no pueden tener plata, los fondos no les alcanza, pero sin embargo los obligan a hacer muchas cosas. ¿Qué hubieses hecho tú con los alcaldes? ¿Los hubieses tenido también igual olvidados a un lado? No, a ellos les habría dado gran porcentaje de esos 30.000 millones de soles que les han dado a gente que no los necesitaba. Los bancos. Los fondos que se han repartido en el Perú se han repartido otra vez en forma equivocada. Los alcaldes de nuestro país, gente como tú dices, aquellos que sí están haciendo labor, que su pueblo reconoce que están haciendo labor, tendrían que haber sido apoyados por este jefe de gobierno que permanentemente dice que hace cosas que desgraciadamente no se ven. 30.000 millones de soles han sido repartidos entre grandes corporaciones y bancos que no los necesitaban. Esos 30.000 millones debieron haber sido repartidos para la mediana empresa, para la microempresa, para la pequeña empresa, para los alcaldes, para la gente que hace que el Perú se mueva. Los que están más cerca de la población. Exacto. Y no lo han hecho, Coco. Esas oportunidades de oro, un gobierno no las puede soslayar ni dejar escapar. ¿Fue Y celo si las deja político? escapar es por algo. ¿Fue celo político? Yo no sé si este señor tendrá celo político o quienes lo rodean tendrá celo político, pero tino político te puedo garantizar que no tienen. Claro, porque si tienes 10 personas en tu casa, no vas a ir y le vas a dar de comer a uno solo, porque entonces los otros 9 se van a quedar pues pidiendo, renegando y todo. Como a una población de 180.000 pobladores, 180.000 hogares, le vas a dar para 6.000 personas, hogares, una bolsa de comida cada 6 meses, cada 7 meses? Eso es imposible, eso no lo hace ningún bruto. Efectivamente, no lo hace ningún bruto. Estamos calificando en buena medida lo que se ha hecho durante estos últimos 8 meses. Claro. Han puesto a gente totalmente incapaz en puestos que no han debido estar. El Perú tiene gente muy profesional que ni siquiera ha sido consultada. Y las propuestas, los aportes, el apoyo que se le ha brindado a este gobierno, ni siquiera ha sido tomado en cuenta. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hablado, Coco, del dióxido de cloro? Claro, Muchas, ¿no es cierto? claro. Ya se puso, de acuerdo al Congreso de Bolivia, ya se puso en operación toda la distribución masiva del dióxido de cloro. Ya es una ley, ya Ya está hay aprobada distritos, por el Senado. ¿sí? ¿Sí? Ya hay distritos en Bolivia que se han declarado libres del coronavirus. ¿Qué le costó en enero a este señor jefe de gobierno aceptar la propuesta de Andreas Kolker para que viniera y nos ayudara a erradicar el coronavirus de Perú? ¿Qué le costó si no tenía ninguna alternativa más que gastar esos 109.000 millones en todo lo que dice que han gastado los 109.000 millones y que no lo vemos en el Perú? ¿Qué le costó evitarse esos 11.000 millones de dólares pedidos al Fondo Monetario o esos 3.000 millones en bonos que han emitido para captar supuestamente dinero? No, Coco. Todo lo que se ha hecho hasta la fecha tiene que ser auditado y controlado en un próximo gobierno. Y tendremos que ver los errores que se han cometido y las sanciones que se van a imponer. Ahora, la última. Mira, el alcalde de Punta Hermosa, Las el que alcalde quieren. de Punta Negra, el alcalde de Santa María consideran que las playas deben ser exclusivas para los que viven y tienen casas en esos lugares.
El alcalde de Lurín ha dicho que no, que las playas deben ser libres para la población y además la población está en estos momentos con un problema de salud mental y por lo tanto las playas pueden ser una buena alternativa para respirar y para recuperarse. ¿Cuál es tu opinión con relación al tema? Porque hoy el Congreso, perdón, hoy el gobierno debe determinar algo al respecto, ¿no? Yo pienso como la segunda posición que tú has dicho. Las playas son libres. Y hoy más que nunca, después de habernos sometido a la maldad psicológica a la que han sometido al pueblo y sobre todo a nuestros niños, creo que deben dar un aliento en una noticia diciendo, sí, señores, de esta manera se puede acceder a las playas. Y pienso que el derecho a ir a las playas es de todos. Las playas son algo natural, Coco. Las playas no es algo que alguien lo pueda comprar, cercar y dedicárselo a ellos mismos. Los terrenos de atrás, quizás, pero las playas son algo natural y pertenecen a todos los peruanos. Bien. Listo, Carlos, un abrazo grande para ti. Gracias por colaborar con nosotros todos los miércoles. Un fuerte abrazo, Coco. Gracias un miércoles más. Y como tú dices, como yo digo, para salvar al Perú necesitamos sentir esa pasión adentro. Despierta tu Necesitamos pasión por el hacer que esa Perú. pasión crezca nuevamente, Coco. Claro, Hay que despierta tu sentir pasión por el pasión Perú. por el Perú. Claro. Esa es la voz. Esa es la voz. Muy bien, Carlos. Gracias, un abrazo. Gracias, Coco. Un abrazo. Feliz miércoles, feliz día, feliz vida. Feliz miércoles. Muy bien. Feliz día. Carlos Enrique Morales Andrade colaborando con nosotros todos los miércoles aquí en Radio del Sur y por supuesto Fuego TV a nivel nacional. Primos, nos vamos a la pausa y retornamos enseguida